Buenísimas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Educación en Debate. Hoy vamos a hablar de un tema que está en el tapete desde hace varios días, un reclamo, un pedido, un clamor que hacía la ministra de la Niñez y la Adolescencia cuando presentaba un programa nuevo del gobierno respecto a la educación sexual integral. ¿Qué está pasando con esta área en el ámbito educativo en nuestro país? ¿Qué está pasando con los embarazos adolescentes? ¿Qué está pasando con los abusos contra niños y adolescentes? Agradecemos la presencia de la ministra Teresa Martínez, ministra de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy agradecida de poder estar en tu programa. Antes de hablar del tema de educación sexual integral, que llamó mucho la atención la apelación que usted hacía, queremos hablar un poco de un programa nuevo que está presentando el ministerio, que está planteando y que es interinstitucional. ¿Qué es el programa Ñañangareco? Bueno, es un programa que es bien también una campaña, como su nombre lo dice, protegemos a niños, niñas y adolescentes para prevenir el abuso sexual en niños y prevenir el embarazo adolescente, ¿verdad? Porque con el lema de que toda niña embarazada es una niña abusada. Primero porque no está admitido y es un crimen un contacto sexual con una niña. Y si es adolescente también es un delito porque no hay un consentimiento informado, válido, y casi nunca hay un consentimiento. O sea, esas situaciones y los números que nos dan desde el Ministerio de Salud hace que sea muy relevante todo empeño que pongamos en prevenir esto y erradicar. No podemos ser nosotros como país número uno en alumbramiento de niñas y adolescentes en la región, ¿verdad? Si bien toda la región está casi a la par, en nuestros números son mayores y nos ubican en ese lamentable pedestal. Así que esta campaña está acompañada con los ministerios de salud, que lo encabeza por el tema que abordamos, educación, trabajo y por supuesto niñez. Para nosotros esto que nos trae el apoyo de UNFA a través de un proyecto financiado por el gobierno indio, ¿verdad? Y está centrado en un territorio que está señalado como uno de los que tiene mayor índice de alumbramiento de niñas y adolescentes, que es Caaguazú. Está en este año priorizado en ese lugar y pues pensamos reprisar en otros territorios a partir del año que viene. Para tener una idea, ¿cuál es la estadística de Caaguazú? Bueno, específicamente nosotros tenemos el mayor número de denuncias de abusos con resultados de embarazo ahí, ¿verdad? Los números exactos no los puedo decir porque es una variable muy importante y muy dinámica. Pero tenemos en el país alumbramientos de adolescentes, de niñas de 10 a 14 años, 700 que va de enero a julio de este año. Y 20.000 alumbramientos de adolescentes que van de 15 a 19 años en todo el país. Imagínense, es de enero a junio, estos números. 20.700 si vamos de niños a adolescentes. Sí, es así. Es una cifra terrorífica. Terrorífica y es en parte del año todavía, ¿verdad? Y como las denuncias de abuso han aumentado en este proceso de pandemia, de confinamiento de niños y adolescentes, estos números van a subir más, ¿verdad? O sea, para el segundo semestre va a subir más. Eso es lo que a nosotros nos preocupa muchísimo y estamos llegando en territorio juntos con salud, ¿verdad? Educación también, que está dentro del proyecto, y el Ministerio de Trabajo, porque tiene una parte de prevención y una parte de atención a los que ya están en esta situación, ¿verdad? Porque significan muchas rupturas de procesos de desarrollo y sobre todo el 70% de los casos significa una deserción escolar. Usted fue fiscal durante muchísimos años en el ámbito de la niñez y, bueno, vio todo tipo de casos. Ahora le toca estar del otro lado en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y, bueno, tiene que implementar políticas públicas, políticas de Estado. Políticas de prevención sobre todo. ¿Hay dinero para estas políticas públicas? Bueno,
El presupuesto del Estado siempre es insuficiente, ¿verdad? Estamos por eso, por instrucciones del señor presidente, coordinando y articulando todos los entes del gobierno que tienen recursos destinados a la infancia, y cuando se requiere una asistencia técnica estamos con estos proyectos con asistencia de los organismos y cooperantes internacionales, ¿verdad? Porque una sola institución no tiene el presupuesto para todo. Entonces estamos articulando a fin de que lleguemos a territorio con toda la oferta del Estado y realmente se genere un impacto positivo y podamos cambiar las cosas, ¿verdad? Siempre esperamos más presupuesto porque las problemáticas siempre son más grandes de las que podemos absorber. ¿Y cómo entra el pilar allí de la educación sexual integral? ¿Por qué esa llamada, esa apelación, ese pedido de auxilio prácticamente cuando usted hablaba y decía necesitamos que se implemente la educación sexual integral en las escuelas? Porque nosotros vemos, y está evidenciado científicamente, que cuando los niños, niñas y adolescentes tienen la información correcta, primero, cuando son adolescentes, si tienen la información de las consecuencias de los cambios de su cuerpo, cómo se van desarrollando y qué pueden producir los contactos sexuales, retardan muchísimo su primer contacto sexual voluntario. Eso de por sí ya impide que haya una deserción escolar. Y cuando tenemos niñas y adolescentes, ¿verdad?, sobre todo con una información de qué es lo que no le pueden hacer, qué parte de su intimidad es de ella, que no le pueden tocar, cómo reconocer una caricia y no un simple abrazo de papá y mamá, ¿cuál es la diferencia? Esa misma situación hace que las niñas denuncien y cuenten. Cuando se les dice no tiene que haber secretos, ¿verdad?, también se promueve. Y no es que queremos enseñarle a las niñas a defenderse nomás. También la educación sexual integral significa enseñarle a los varones, a los niñitos, qué es lo que se puede hacer, cómo se respeta a la otra, que cuando llega a ser adulto, ¿verdad?, va a tener incorporado que no puede tener contacto sexual con una niña o con una menor de edad, que es lo que no tenemos, ¿verdad? Estos hombres de ahora, que ya son mayores, que son adultos, que son de 40 años, que buscan una niña de 12 o 13 para formar pareja, por esa idea rara, loca, de que teniendo a una niña, ¿verdad?, no iniciada sexualmente puede tener mejoras, no sé, hay como un fetiche, ¿verdad?, de que es bueno tener una niña supuestamente para que no haya contagios, para que no haya, no sé, no entiendo cuál es la lógica de un hombre adulto de buscar en una niña el placer sexual, cuando todavía su cuerpo no está todo desarrollado y cuando no tiene la posibilidad ni las herramientas para defenderse y decir si sí o no, ¿verdad? Eso es algo que hay que incorporar en la cultura, en la educación de nuestros varoncitos, ¿verdad? Que evidentemente en la casa, en muchas casas, no en todas, ¿verdad?, felizmente hay muchas familias que hablan con sus hijos de estos temas, pero los números que nosotros tenemos nos dicen que no. Cuando el abuso sexual de niños y niñas se da en un 80% en el entorno más próximo del niño, es decir, en ese entorno familiar, nos está indicando claramente que ahí no van a recibir esa educación. Entonces es muy necesario que en ese espacio de protección por excelencia que es la escuela, los niños puedan recibir información veraz, científica y puedan ir formando su conocimiento y teniendo herramientas que les permitan decidir si van a decidir o que les permitan identificar las agresiones sexuales, ¿verdad? Bueno, pero si no está ocurriendo en casa y en el Ministerio de Educación dicen que sí hay una malla curricular que tiene que ver con la educación sexual. ¿Qué está pasando entonces con la educación? ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Qué está fallando? Que evidentemente no es completa. Por eso nosotros hablamos de la educación sexual integral. No es simplemente hablar de los órganos genitales. Es hablar de los cambios, es hablar de las consecuencias, es hablar de todo lo que significa que le toquen, qué es un embarazo, cómo se produce. No es que ellos no saben cómo las chicas se embarazan, es que no saben de las consecuencias y todo lo que significa en su vida, en su proceso de desarrollo, un embarazo
temprano, antes de la edad, para lo cual su cuerpo tiene que estar totalmente desarrollado, su mente también tiene que tener responsabilidades y la capacidad de sostener a un hijo, ¿verdad? Ministra, usted sabe que a lo largo de los últimos años hubo serios cuestionamientos al concepto de la educación sexual integral porque, bueno, se plantea un debate ideológico, político, religioso incluso al respecto. Ese es el error, ese es el gran error, que se ideologiza o se incorpora lo que tiene que ser una educación científica hacia ciertas ideologías o hacia ciertas pautas religiosas. La educación sexual integral no puede afectar ideologías ni afectar pautas religiosas porque no se está enseñando otra cosa más que la responsabilidad sobre su desarrollo, sobre su cuerpo, e incluso yo creo que estará de acuerdo con muchas pautas religiosas el retardar lo más posible ese primer contacto sexual y que lo conveniente es hacerlo dentro de un espacio familiar. No sé, todas las pautas religiosas que hayan, ¿verdad? Pero la educación no puede estar centrada en eso, ¿verdad? La religión es algo que la familia incorpora a sus hijos, ¿verdad? Y es una parte que está por fuera de la educación pública. Cuando uno quiere una educación religiosa, va a llevar a sus hijos a un colegio religioso, ¿verdad? Que profese la religión que ellos confiesan. Pero también en esos espacios la educación que tiene una rectoría única, que es el Ministerio de Educación y Ciencia, tiene que estar completa, ¿verdad? Nuestros niños tienen ese derecho, es una cuestión de derechos, no de ideología ni de religión. Yo por eso digo siempre, el Estado paraguayo, el gobierno se declara pro vida, no puede ser de otra manera, tiene que ser pro vida todo, porque nuestra Constitución nos lleva a eso, nuestras leyes nos llevan a eso, pero eso de ninguna manera significa que se tengan que violar los derechos del niño a que tengan una educación sexual integral. No tiene nada que ver con ninguna ideología ni con ningún posicionamiento sobre la sexualidad, ¿verdad? Es enseñar lo que tiene que ser para que tengan herramientas, para que puedan llevar una vida que no esté truncada. Los casos de abuso sexual violentos que se dan y que lamentablemente también existen en nuestro país, yo me refiero a los que van por fuera de ese entorno, que por más que sea mucho también existen lo otro, ¿verdad? Que tuvimos casos tan catastróficos como el de Felicita, de Yaguarón y cosas así, son los menos, ¿verdad? Felizmente, pero ese entorno de protección que tienen los niños, que es su entorno familiar que por la ley está tan protegido, ¿verdad? Lamentablemente es el espacio donde más se producen estos hechos, por eso nuestras campañas van muy dirigidas hacia eso y por eso es que del Ministerio de la Niñez, y lo mismo sostiene el Ministerio de Salud, se requiere entrar con esto en las aulas, ¿verdad? Nosotros con el Ministerio de Salud lo hacemos comunitariamente, donde están instalados las unidades de salud familiar, están instalados también los médicos y las oficinas para atender a adolescentes que quieran información. Y como dicen... Se le escuchó a usted hablar de su educación sexual integral, se lo escuchó después al día siguiente al ministro Mazzoleni, sí. Era muy firme su planteamiento, pero no se lo escuchó al ministro de Educación. Bueno, ellos están en este proyecto también, ¿verdad? Y yo creo que están viendo que en la reforma esto tenga que integrarse, porque se está trabajando también un proceso de reforma en la educación. Más temprano que tarde se tiene que entrar en esto si queremos cambiar esta realidad, ¿verdad? No podemos con estos números mirar arriba y pasar silbando. Tenemos que intervenir, tenemos que tomar acción directa. Los niños de este país tienen ese derecho y creo que no se los vamos a hacer cenar. El Ministerio de la Niñez tiene la obligación de promover los derechos de los niños, entonces estamos en esta campaña. Doctora Teresa Martínez, gracias por estar con nosotros en Educación en Debate. Nosotros a la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando de este tema de la educación sexual integral. Viene en un minuto más la psicóloga Gabriela Vergara y después en el último bloque va a estar con nosotros la doctora Jazmín Escobar para tener todas las posturas respecto a este tema. A la vuelta de la pausa. Segundo bloque de Educación en Debate, estamos con la psicóloga Gabriela Vergara. Ella es integrante de Grupos Pro Vida que están cuestionando desde hace tiempo el planteamiento de la educación sexual integral
en cierto sentido. Gaby, gracias por venir. Queremos que nos cuentes primero qué debería ser la educación sexual, cómo debería implementarse en las escuelas y qué hay en este momento, porque vi en las redes sociales que estuviste haciendo un análisis de la malla curricular del MEC. Sí, correcto. Gracias, Fito, por la invitación. Les estuve escuchando hoy a la ministra, ¿verdad? Dos cosas que quiero decir. Los Provida no estamos en contra de la educación sexual. Es mentira eso. Los Provida, inclusive, hay grupos que tienen programas de educación sexual y no es religiosa, es científica. O sea que es mentira también que los Provida queramos una educación religiosa. No pasa por ahí, ¿verdad? El MEC tiene una educación sexual, sí, y está desde el primer grado hasta el tercero de la media, está implementada la educación sexual en casi todas las materias del MEC. Inclusive está el tema de al abuso sexual. Te puedo decir que está en primer grado, luego ya está en medio natural y salud, ya se habla de eso. Se habla de ITS, de género inclusive se habla. En ciencias naturales desde séptimo grado, ¿verdad? O sea, cosa que cuestionamos, ¿verdad? Ahí ya entramos en lo que nosotros cuestionamos, que es el tema de la perspectiva, enfoque o ideología de género. O sea, es lo mismo llamarle sí, de las tres maneras. Nosotros le decimos ideología porque tiene un sesgo ideológico. Así como ellos no quieren educación religiosa, nosotros tampoco, pero tampoco con ideología de género. O sea, la educación sexual tiene que ser algo científico y neutral. Tiene que ser algo que vaya con la Constitución Nacional, que dice en el artículo 54 que debe protegerse el desarrollo armónico del niño, que es la indemnidad, ¿verdad? Esa protección al niño en su desarrollo armónico, que por cierto, la ideología de género, que es lo que cuestionamos, prácticamente para nosotros constituye una forma de abuso sexual. ¿Por qué? Porque se le enseña al niño cosas que no está preparado para procesar, que generan confusión, ¿verdad? Y que son totalmente innecesarias y contraproducentes. Así como está ahora la malla curricular del MEC, ¿ya tiene ideología de género para ustedes? No es que para nosotros, tiene ideología de género, género como construcción sociocultural de la sexualidad perspectiva se llama. ¿Qué es el tiene género desde el para séptimo ustedes? grado. ¿Cómo se debería enseñar el concepto de género? ¿Qué pasa con el tema del género? El género, te dicen los defensores, que no, eso es solamente estudiar la sexualidad desde el punto de vista cultural. Por supuesto que la sexualidad tiene un punto de vista cultural, pero tiene también un punto de vista biológico fuerte, no se puede ignorar. La gente que defiende el género te dice también, la ideología de género te dice también, no, pero es enseñarle a los chicos que la mujer puede hacer cosas que hace el hombre, o que la nena puede jugar con autito, o que el nene puede jugar con muñeca. Eso tiene que ver con rol de género, pero es más profundo que eso. Inclusive los Provida vamos a estar de acuerdo en que se le puede enseñar a la nena que puede jugar con autito. ¿Qué problema es que la nena juegue con autitos? No son esas cosas, o que la mujer pueda hacer trabajos de hombre. O sea, ellos te dicen, no, pero se remite a lo cultural y al rol de género. No, señor. El tema del género, lo que enseña a los chicos desde chicos es que pueden elegir cómo ellos se sienten. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la biología no tiene peso. Entonces puedo elegir ser hombre o mujer. Y dice, y ese es el manual de la CERPAG, por el que tanto bullo hubo. O sea, cuando se habla de educación integral de sexualidad, ¿por qué tiene que ser de ese enfoque de la CERPAG? Que dice que la biología tiene un papel, atendé lo que dice el manual, la biología tiene un papel solo en dos momentos. En el momento del nacimiento, cuando por observación de los genitales externos se le asigna un sexo al recién nacido, y en la pubertad. Y después no hay supuestamente ninguna influencia de la biología en el desarrollo humano. Manual que ya no se está usando. No, que no se aceptó. Que no se aceptó. Ese es el manual de educación integral de la sexualidad que daña el desarrollo armónico de los niños. Pero que no se está usando. No se está usando ese manual, pero el que estuvo en la polémica fue ese, ¿verdad? Aún así, la ideología de género está metida en la malla curricular. Está metida porque viene por presión de organismos internacionales como la UNFPA, la ONU, inclusive la OMS, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos es una educación
sí, pero científica, basada, justamente como decía la ministra, en la idea de retrasar al máximo la iniciación sexual. Y vos planteabas que hay grupos que van y hacen talleres o charlas, que grupos pro vida, digamos, que van y hacen talleres y charlas respecto al tema de educación sexual. ¿Cuál es el planteamiento principal de prevención cuando se hacen esas charlas? Y mira, toda la información de prevención, incluyendo todo lo científico, toda la información sobre el cuerpo humano, las relaciones sexuales, también se habla de lo que es homosexualidad, lo que es transgénero, qué sé yo, o sea que hay que respetar todo, Claro. ¿verdad? ¿Y en pero qué no varía? no normalizar. Claro. O sea, hay una diferencia entre respetar al ser humano en su dignidad humana y en decirle a un chico de 6, 7, 8 años, mira, vos no sabés si sos nena o nene, porque eso es como naciste, pero vos podés decidir qué podés ser. Eso sí se promueve, es abuso sexual y está penado. O sea, Porque ¿te parece que contra si se el desarrollo plantea, armónico del niño. claro, ¿te parece que si se plantea eso, la posición de los grupos pro vida es que si se plantea eso, puede generar una modificación en lo que un niño va a hacer en algún momento? Atenta contra el desarrollo armónico, porque un niño, cuando es chico, no puede pensar en que él va a decidir qué cosa, no tiene la autonomía para decidir, así como no tiene la autonomía para decidir con quién va a tener relaciones sexuales, y por eso el abuso sexual, Todo lo que sea relaciones con menores, sí. Lo que daña es la indemnidad sexual, ¿verdad? Que es un concepto diferente a la autonomía. Entonces, este enfoque, ¿verdad? Lo que hace es daña ese. ¿Por qué? Porque el niño, ponerle que puede tener una amistad con un nene. Un nene y una nena tienen una amistad, ¿verdad? Sí. Entonces, el manual te dice, vos, la homosexualidad es una orientación más. Vos puedes ser que seas nena. Entonces, el nene, tiene una fuerte amistad y cree sentir atracción, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerda lo que estudió? Yo soy homosexual o soy trans. Y ya él ya va a decidir lo que es a los 8 años, ¿verdad? Supuestamente. ¿Y cómo se debería plantear? Y de manera es una realidad, ¿verdad? Pero como una realidad que existe, pero de manera excepcional, y que las personas eso, si lo deciden, es ya en la mayoría de edad, ¿verdad? Que los niños son niños y las niñas son niñas, punto. No hay que confundir, no hay que meter un montón. Imagínate si es difícil para mí explicarte lo que es para un niño entender. No, por eso. La mayor parte de la gente no entiende Claro. de qué se trata. ¿Y cuál es la diferencia radical entre lo que plantean ustedes como educación sexual y lo que plantea en este momento la malla curricular del MEC o lo que se plantea como educación sexual integral? Nosotros venimos años peleando contra este enfoque que atenta contra la indemnidad del niño, ¿verdad? Ya Del contra la desarrollo. actual que se está enseñando ahora. Claro, es mentira que se enseña, algunas cosas son útiles, inclusive en el manual de la SERPAC muchas cosas son útiles y son razonables, ¿verdad? Pero la cuestión es sacar todo lo que sea género, confusiones, y enseñar de tal forma que el niño pueda entender que la sexualidad es algo delicado, es algo que si vos practicas de manera temprana en tu vida te trae consecuencias afectivas, de autoestima. Enseñar los valores, viste que decir la palabra valor hoy día ya es retrógrado, pero enseñar los valores, el papel de la familia. Una persona cuando la educación sexual integral planteada como plantea la SERPAF o como plantea la ideología de género, te dice, vos si usás condón, si usás anticonceptivo, bueno, vos sos libre. O sea, ellos asumen que ya no se le puede enseñar autocontrol, autodominio. Inteligencia emocional es más necesario, inteligencia socioafectiva es más necesario, desarrollo de la empatía, de la asertividad. O sea, la persona realmente, si vamos a hablar de integralidad, es un todo. Y la sexualidad es una parte que en los niños es delicado, o sea, en los niños adolescentes no podés plantear una forma confusa. ¿En qué momento, cuál es la posición de ustedes respecto al uso de preservativos cuando se habla de educación con adolescentes, educación sexual con adolescentes? Los grupos pro vida no son un grupo homogéneo de religiosos, por ejemplo. Yo no parto de ninguna manera de esa base para hablar de lo que hablo. Entonces, hay grupos dentro de los pro vida que se oponen al uso de preservativos, sí. Totalmente por cuestiones religiosas, a lo cual tienen derecho. ¿Por qué? Porque es su creencia, así como ellos le respetan a los musulmanes, le respetan a los indígenas, bueno, se respeta esa creencia.
Hay otras personas que no tienen problema que se enseñe, pero como una información y una opción entre todas las que existen, porque se debe conocer lo que existe. Pero de ahí a repartir preservativos o a promover el uso de implantes subdérmicos sin autorización de los padres, ya son cosas que van también contra la patria potestad misma. Este manual de la CERPAF, ¿verdad? Habla de que hay que eliminar prácticamente la noción de que el niño es menor, y lo dice, de que el niño es menor y de que los mayores son mayores, y que el niño deje de ser un objeto de protección para ser un sujeto de derechos. O sea, elimina la noción, prácticamente tiene que eliminar la noción de patria potestad y de la necesidad de que los padres sean los que decidan finalmente qué educación quieren para sus hijos. Y si todo el Paraguay se opone a esta educación integral entre comillas, porque es más bien una educación que te dice, que banaliza el sexo, entonces es por algo y se tiene que respetar. ¿Cómo hacer finalmente, Gaby, para evitar 700 abusos, embarazos, productos de abusos de niñas y 20.000 embarazos de adolescentes en lo que va de 6-7 meses del año? Por supuesto que hay que fortalecer la educación sexual y así como también la educación en todos los aspectos, porque el nivel, nosotros estamos en escuelas que se caen, Fito, se caen sobre la cabeza de los niños. ¿De qué te sirve ir a enseñarle educación de género en la escuela que se cae a pedazos con su desarrollo como país, un nivel cultural bajísimo, una cultura donde no solo hombres y mujeres no piensan, que se seguía muy de forma instintiva casi? Lo que más hay que enseñar es ese control de impulso, esa educación afectiva y la educación como un todo. O sea, toda la educación se tiene que reformar, ¿verdad? Y estamos lejos de eso por la corrupción imperante, estamos lejos de eso porque, bueno, a ver si esta problemática tan grave que hay nos ayuda a abrir un poco los ojos, y son importantes estos debates, ¿verdad? Para ir avanzando. Gabriela Vergara, gracias por estar acá. Nosotros vamos a ir a una pausa. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros la doctora Jazmín Escobar para seguir hablando de este tema. Y para seguir hablando de la educación sexual integral, invitamos a la doctora Jazmín Escobar. Ella es psicóloga, máster en psicopedagogía, y le queremos hacer unas cuantas preguntas. Primero, gracias por venir, Jazmín. ¿Qué es la educación sexual integral? Gracias, Fito, por invitarme. Para mí es un placer compartir contigo este espacio. Bueno, la educación sexual integral, como su nombre le dice, primero de todo es un derecho para todos los niños, niñas y adolescentes poder acceder realmente a la integralidad de sus propios cuerpos, de su propia comprensión del mundo desde sí mismo y desde la comprensión de los demás, desde la interacción del mundo. O sea, es realmente un derecho y una obligación de la sociedad y del Estado. ¿Qué es lo que vos ves normalmente cuando te toca de repente orientar, guiar, estar en consultorio? ¿Qué ocurre en este momento con los adolescentes, con los niños? ¿Qué tipo de información reciben? ¿Y de dónde sobre todo? Sí, veo que reciben una información silenciada, o sea, mucha distorsión, muchas falsas creencias, mucha recolección de datos fragmentados, una desesperación por el saber, ¿sí? No tienen acceso a información válida, tienen acceso, o sea, hoy la nueva manera de saber es Google, Mr. Google, como yo le llamo Mr. Porno, y la recolección que saben de los amigos. Hoy no tenemos límites realmente para saber de dónde saben. Y el primer acceso que ellos tienen, que alguien les diga, para ellos esa información es válida. Tengo muchas madres que consultan porque revisan el historial del celular y se dan cuenta que sus hijas de 7, 8 años estuvieron viendo pornografía. Y los niños no le cuentan a sus mamás. Entonces las mamás realmente son las que acuden al consultorio y me dicen cómo puedo confrontar, porque ahí tenemos dos problemas: la información que recibió el niño o la niña y la falta de información de la madre de cómo confrontar y proponer
no solamente deconstruir lo que ese niño o niña vio, sino cómo producir una información que sea válida y no distorsionada. Entonces acá se nos generan varios fuertes. Además de una estimulación, de una sobreestimulación, me imagino, ¿verdad? Lo que tiene que ver con material pornográfico que llega a un niño que no tiene noción. Exactamente, porque al recibir información visual, el cerebro recibe una información y eso produce una estimulación a nivel sensorial. Pero el niño no le da la connotación que nosotros los damos, entonces no comprende qué es lo que le pasa en el cuerpo, no entiende qué es lo que le está pasando. Y son muy pocos chicos los que pueden de repente acercarse a la mamá o al papá y decirle, me pasó esto. Ahí quería ir porque decías, se recibe más información de internet, se recibe más información de los amigos. De los amigos. De los sí. padres, cuando el principal cuestionamiento en el momento de plantearse que en las escuelas se enseña educación sexual integral es no, con mis hijos no te metas, yo me voy a encargar de la educación sexual de mis hijos. ¿Cuál es el porcentaje de padres que tiene información, que puede pasar esa información y que efectivamente hace eso con sus hijos? Es que acá tenemos dos problemas, si no más. Uno, nosotros mismos, pues yo soy mamá de 3 hijos, nosotros mismos como madres y padres no recibimos educación sexual, entonces tenemos una situación de falta de información para dar, eso es el contenido. Y una de las cosas, lo más importante, más allá del contenido, es la forma. Porque yo contenido, si hoy quiero enseñar, tengo internet, tengo libros, tengo acceso a información y realmente me puedo nutrir de información para enseñar. Pero el problema más grande no es el contenido, es la forma. Yo tengo muchos padres y muchas madres porque yo trabajé años en colegio enseñando ciertos talleres de educación sexual y los padres me decían, pero ¿cómo le digo? Yo le doy la información y me dice, bueno, Jas, pero mostrame, ¿cómo tengo que decir? A la vuelta de la pausa, Jazmín, vamos a hablar un poco del tema género, que parece ser la palabra clave en todo este tema. Pero bueno, enseguida, a la vuelta de la pausa. Me parece genial. Último bloque, estamos con Jazmín Escobar. Ella es psicóloga, ella es psicopedagoga, experta en todo el tema de sexualidad también. Y queremos preguntarte, Jazmín, parece ser que la palabra que genera controversia es género. ¿Cuál es el concepto científicamente hablando? Bueno, lo que pasa es que acá la palabra género se utiliza realmente desde varias perspectivas. Y una de ellas es ideología de género, que escuché en algún bloque anterior que estaban usando de una manera equivocada como sinónimo entre ideología de género, perspectiva de género, y realmente no son sinónimos, ¿verdad? La ideología de género, vamos a repartir un poco, ideología realmente es una palabra que se trata de llevar siempre hacia un molino o hacia el otro molino, ¿verdad? Entonces se usa mucho, se politiza mucho esta palabra. Entonces teniendo dos posiciones, ¿verdad? No decir ni una es mejor ni peor, simplemente es como que una posición utiliza la ideología de género buscando realmente alternativas donde se permita introducir derechos, ¿sí? Como en esta perspectiva, o en esta ideología, como se dice, de género, porque realmente esta ideología de género es como que en 1990, después en el 2003, es como que salió de la iglesia o de movimientos cristianos más eclesiásticos, tratando de decir que todo lo que se despega de lo biológico o del sexo biológico ya es ideología de género, ¿sí? Como un constructo social y cultural. Bueno, después de todo, la sexualidad es eso. ¿Por qué? Porque el sexo en sí es lo biológico, los cromosomas, la genética, XX, XY, y la sexualidad sí o sí incluye la identidad, la orientación sexual, el género, los pensamientos, las sensaciones, las emociones, la espiritualidad,
y se expresa en forma de fantasías, en forma de erotismo y cualquier tipo de manifestación que uno haga, todo eso comprende lo que es la sexualidad. Entonces, muy importante realmente es entender qué es el sexo y qué es la sexualidad. ¿Cómo se lo explica eso a un niño? ¿Sí? Bueno, al niño se le dice, cuando hablamos de sexo, es como uno nace. El sexo, cuando es un nene, nace con el pene y se dibuja, ¿sí? Un nene tiene pene. Al comienzo realmente, cuando se inicia en el nivel inicial, ni siquiera uno se va todavía a los genitales, ¿verdad? Uno usa más lo que es, de repente, el estereotipo, ¿sí? Justamente de nene, y el estereotipo, que eso sería el estereotipo de género, Sí. de varonil, y el estereotipo de género masculino, femenino. Entonces, La nena con trenza, pelo largo, el nene Claro. con pelo corto. claro, pero hoy en día ya se empieza también eso a fusionar más. ¿Por qué? Porque el nene puede usar pelo largo, la nena puede usar pelo corto, y ya se empiezan a mostrar distintos modelos de nene y de nena. Corrijo, no se enseña, uno puede elegir ser nene y uno puede elegir ser nena. Eso está totalmente incorrecto. Eso no es ideología de género. Yo enseñé años nivel inicial como educadora y como psicóloga. Uno enseña a que un niño se identifica como niño y una niña se identifica como niña. Entonces, ¿qué es eso? Yo nací con genitales de nene, es mi sexo biológico de nene, y mi género es masculino. Yo no elijo nada. Yo nací nena con vulva y mi género es femenino. Es más claro que eso no hay, ¿sí? Más adelante, cuando el niño va creciendo, se le enseña después el rol, ¿sí? Y después los estereotipos, que es la diferencia. El rol es lo que hace un nene, lo que hace una nena. Y los estereotipos de género es lo que la sociedad espera de un varón, un nene, y lo que la sociedad espera de una nena. Entonces ahí ya tenemos género, sexo, rol, estereotipo. ¿Está bien? Correcto. Esas son las diferencias. Ahora, la sexualidad, que es todo eso. ¿Está bien? Ahora tenemos la identidad de género, es yo me identifico un varón, o sea, yo me identifico una mujer, me llamo Jazmín y tengo vulva. Vos te identificás un varón, tenés pene, te llamás Fito. Identidad de género. Correcto. Orientación sexual. Yo me identifico mujer y mi orientación sexual es mi objeto de deseo. ¿Quién a mí me atrae? ¿Sí? Bueno, en orientación sexual, cuando se enseña, yo soy heterosexual, me gusta un varón. Yo no es como se indicó antes, que si se ¿Se puede elegir enseña... o no se puede elegir? ¿Se Yo te iba a puede decir. inducir o no se puede inducir? Eso iba a decir que cuando uno enseña, y no se enseña eso ni en primer grado, ni en segundo grado, ni en quinto grado, se enseña, hay un Últimos. currículum de acuerdo a la edad, y de hecho los niños hoy en tercer grado manejan toda la terminología, que si vos le negás, ellos ya saben. Entonces acá el tema es una ecuación en educación. Se da la información científica que el niño en segundo y en tercer grado no es porque se enseñó, es porque hay una educación paralela a la educación que nosotros damos. Nosotros no queremos enseñar y nosotros creo que decimos Claro, padres. por todo, no creo que alguien quiera enseñar. Ahora, ¿qué pasa? Un homosexual, tomo como ejemplo, si es que uno enseña, existe la homosexualidad, ¿se puede elegir? Mamá, hoy aprendí que el homosexual son dos personas del mismo sexo. ¿Sabes qué? Voy a salir con María. No se puede elegir. La orientación sexual no se elige. No es un acto de elección ni de preferencia. Es una condición natural y cultural.
natural porque se siente y cultural porque se decide o no se decide aceptar, confrontar. Las cifras que hoy nos daba la ministra de la Niñez respecto a la cantidad de embarazos productos de abuso son terribles y ocupamos el primer lugar a nivel de Latinoamérica. ¿Qué está fallando en términos de educación? ¿Qué falta? ¿Qué se está haciendo mal? Acá lo primero que falta es justamente poder nombrar las situaciones, poder hablar del tema y no solamente de métodos anticonceptivos. Cuanto menos se habla del tema, los y las adolescentes más quieren experimentar, porque ante el silencio, ¿qué pasa? Cuando vos no sabes y se dice de eso no se habla, pero se ve en un formato donde se erotiza demasiado y hoy en día hay una hipersexualidad en los medios, ¿sí? Y una hiposexualidad en la escuela y en las casas. Entonces tenemos un desfasaje tan amplio donde no hay un término medio que se nombre lo que está pasando. Entonces el adolescente, por un lado, no se habla y por otro lado se hipersexualiza y están obviamente sintiendo muchísimo y por otro lado no se habla de la masturbación, no se habla del autoerotismo, no se habla del abuso. Entonces no saben cómo regular esas emociones, no se sabe hasta dónde es abuso, desde dónde es placer, qué es un orgasmo, qué es sí, qué es no. Se cree que la mujer dice no pero quiere, entonces muchas veces el hombre, no, así lo son las mujeres. Se dice luego que no, pero en verdad sí quiere. Y a la mujer no se le enseña tampoco hasta dónde es sí. Entonces hay tantos criterios que están desorganizados, tantas emociones que están desreguladas, que obviamente vamos a terminar de esa manera. Y como se dice que la familia es la que tiene que enseñar, ¿y dónde ocurren el 60% de los casos de abuso? En la familia. Los padrastros, sí, los padres, los abuelos, los tíos. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Desde el punto de vista profesional, clínico, ¿qué pasa con una víctima de abuso? Realmente una víctima de abuso sufre toda su vida. Tenemos acá severas secuelas a nivel psicosomático, psiquiátrico, bueno, en las nenas de deserción escolar, falta de autonomía, culpabilidad. ¿Sí? Acá no estamos hablando si tiene un hijo, si se le obliga a parir, la responsabilidad con ese chico, el rechazo a esa criatura. O sea, acá las consecuencias que tenemos realmente son fatales, son pero gravísimas, porque no se sabe la culpa, porque generalmente se le culpa a la mujer, se le culpa, porque se vistió así, porque ella lo provocó, porque al hombre no se le da la responsabilidad. Si es que se embarazó, si es que una nena tiene que parir, esas son situaciones que realmente ya no quiero decir, pero ya es un fracaso emocional que sí se puede obviamente ir trabajando, resignificando, paliando, trabajando, pero se necesita un contexto familiar demasiado fuerte y lamentablemente, ¿en qué lugar pasa eso? Son realmente las minorías y en los lugares más vulnerables, entonces no contamos con la atención que ellas necesitan. Realmente son los lugares más vulnerables donde pasan eso. ¿Se puede prevenir y qué tendríamos que hacer como Estado para prevenir esto? Y necesitamos trabajar multidisciplinariamente. Obviamente tenemos que trabajar desde el Ministerio de Salud, de Niñez y Adolescencia, de Educación. Yo creo que tenemos que estar involucrados, obviamente, las escuelas, los padres, los docentes. Acá no es que se le está diciendo familias a ustedes, no, al contrario, hay que organizar grupos de madres y padres, ellos tienen que tener toda la información, hay que trabajar con los docentes, hay que trabajar con los niños, niñas y adolescentes, hay que trabajar con comunidades, más allá de la diversidad de las posturas,
acá tenemos que llegar a un término medio de tolerancia, porque obviamente no se va a pensar de la misma manera, pero eso está muy bueno. Y yo creo que desde cada grupo se tiene que llegar a un término medio. No hace falta este o este. Yo creo que estamos, por ejemplo, eso de seguir con el CERPAG. El CERPAG fue un avance enorme y se valora muchísimo el material que hicieron. Se puede entresacar lo que sí está bueno y hay que empezar a producir otros materiales y no quedarnos estancados con eso, porque eso ya no fue. ¿En cuántos años podemos producir un cambio? Bueno, lo primero es empezar a proponer nuevos modelos y decir, bueno, si este grupo propone, bueno, propongan, vamos a sentarnos en una mesa y vamos a decir, bueno, dale, listo, vamos a empezar a producir esto, mezclar y decir esto. Vamos a proponer una ley primero que se apruebe, que se lleve al Congreso y que se empiece. Mientras tanto, yo creo que hay que empezar a enseñar y a modelar a los docentes, porque si nosotros esperamos que eso se apruebe y después se empieza a modelar y a enseñar a los docentes, ¿y qué es enseñar a los docentes? No, ya te digo, no es el contenido vos lees. Metodología. Es empezar a ver cómo te sentís con tu cuerpo, Sí. tu autoestima, cómo te sentís contigo mismo. Hay que empezar a dar talleres a los docentes para prepararles hacia ese cambio. Nosotros no podemos esperar que los docentes estén esperando que salga una ley, porque ahí me preguntaban ¿cuánto? Años. Jazmín Escobar, gracias por haber estado con nosotros en Educación en Debate. Gracias. Es un tema que nos interpela muchísimo. Las estadísticas, las cifras de niñas y adolescentes embarazadas nos impulsan a debatir y a buscar un cambio urgente. Nos vemos el próximo sábado.